¿Cómo se celebra el Día de Muertos en otras partes del mundo? Aquí le contamos. En todo el mundo existe un día especial para recordar a las personas que ya no están con nosotros. Sin embargo, todos celebran el Día de Muertos de diferentes formas dependiendo del país. En México, por ejemplo, se observan ofrendas, platillos típicos y distintas ceremonias. En Estados Unidos se celebra el 31 de octubre, el día en el que regresan los muertos. Las actividades típicas son el famoso truco o trato, las fiestas de disfraces, las visitas de casas encantadas, la lectura de historias de miedo y las películas de terror. En Guatemala muchos hacen altares caseros con sus fotos y vasos de agua, decoran un espacio especial, algunos dicen que hasta llegan a tener visiones y sentir cosas extrañas, mientras que en Nicaragua tienen la costumbre de ir al cementerio de noche y pasar ahí el Día de Muertos. En Haití, el 2 de noviembre es el Día de Todas las Almas. La gente se viste de rojo y negro, que representan los colores de los espíritus. De igual forma, van al cementerio y arrojan café y ron al pie de las cruces como ofrenda. Algunos otros dejan pan y maíz. Mientras que en Colombia, el 1 de noviembre todos llegan con coronas y palmas a los cementerios para adornar y rendir homenaje a los muertos. En Inglaterra, al igual que en Estados Unidos, se celebra el 31 de octubre, la que ellos consideran Noche de Todas las Almas. Los ingleses preparan platillos especiales como el elixir de la bruja, que está hecho a base de zumo de arándanos, manzana, naranja y uva. También los ingleses acostumbran a adornar sus casas con figuras de brujas y monstruos espeluznantes. En Australia toman el día para recordar los caídos que participaron en las guerras mundiales. En China se celebra el 4 o 5 de abril. La festividad puede llegar a durar hasta un mes. Lo tradicional es que los jóvenes ayuden a sus padres a arreglar y limpiar las tumbas de sus antepasados. Héctor Mendoza, 21 Noticias.